Nacisteis juntos y juntas permaneceréis para siempre. Estaréis juntos cuando las alas blancas de la muerte esparzan vuestros días. Y también en la memoria silenciosa de Dios estaréis juntos y juntas. Pero dejad que los vientos del cielo libren sus danzas entre vosotros y vosotras. Amaos el uno al otro, la una a la otra. Pero no hagáis del amor una atadura, que sea más bien un mar movible entre las orillas de vuestras almas. Llenaos el uno al otro vuestras copas, pero no bebáis de una misma copa. Daos el uno al otro vuestro pan, pero no comáis del mismo trozo. Cantad y bailad juntos y estad alegres, pero que cada uno y cada una de vosotras sea independiente. Las cuerdas de un laúd están solas, aunque tiemblen con la misma música. Dad vuestro corazón, pero no para que vuestro compañero se adueñe de él, porque sólo la mano de la vida puede contener los corazones. Y permaneced juntos y juntas, pero no demasiado, porque los pilares del templo están separados y aún así lo sostienen. Y el roble crece bajo la sombra del ciprés, ni el ciprés crece bajo la sombra del roble. La voz de la noche, con Mariló López Garrido. Los gays han pedido a la Real Academia Española de la Lengua que la definición de matrimonio incluya la unión homosexual. Quieren adaptar el diccionario a la realidad social del momento. Creen que la actual definición fomenta la discriminación. La actual definición de matrimonio fomenta una visión falsa de los avances que se han producido en la sociedad en el mundo entero. Defienden asimismo que ha llegado la hora de que se adapte al diccionario la realidad social del momento. Dicen que mucha prisa se ha dado la Real Academia Española en incorporar expresiones como maricón o perder aceite. La reivindicación de este colectivo se produce después de que la Academia Catalana de la Lengua, el Institut d'Estudis Catalans, aprobase la actualización de la definición de la palabra matrimonio en el diccionario catalán. Por otra parte, se ha pedido a la Real Academia Española que modifique la definición de bisexual en el diccionario para no identificarla con hermafrodita, de modo que refleje no solo la dimensión sexual, como hasta ahora viene siendo, sino que incorpore la dimensión afectiva. El uso de la palabra y el significado de las palabras son un arma muy poderosa para luchar contra la discriminación. Por eso, nosotros en este programa, cada noche lo decimos. Lo que pensamos y transformamos en palabra es y va a ser nuestra realidad. Tu palabra está hablando de ti. Tus expresiones, tus críticas y tus juicios están hablando de ti. Tal y como te expresas sobre ti, tal y como te expresas sobre los demás, está definiendo el sentimiento interior, el afecto interior o el desamor interior que llevas contigo desde tu infancia. La palabra es un arma poderosa, poderosísima, que tienes en tus manos para utilizarla a tu favor y no en tu contra. Buenas noches, las 11:34, lo anunciamos la pasada semana. Queremos hacer un homenaje en este programa a las nuevas familias, a las familias del nuevo milenio, a las familias que vienen a abordar una nueva dimensión dentro del ser humano, un nuevo afecto, una nueva manera de amar. Tengo serias dudas sobre si es nueva la manera de amar, supongo que no, pero en este caso va a ser más lícita
y uno se va a sentir más orgulloso de ella. Y además las leyes y los políticos van a tener y tienen la obligación de legislarlas, porque la sociedad lo está pidiendo. De eso vamos a hablar esta noche. Hablaremos de las nuevas familias en este programa, que es un programa de tendencias diversas, donde todo cabe. Siempre decimos que es un programa de democracia espiritual, es un programa de democracia sexual, es un programa de democracia afectiva. Y queremos llevar adelante esa bandera que sea la bandera de la libertad. El modelo tradicional de familia se desdibujó de manera notable en las últimas décadas, a la par que la sociedad transformaba sus funciones clásicas. El incremento de las familias monoparentales o ensambladas, la legislación que se ha llevado a cabo con la unión de parejas gays, solo es un síntoma de la nueva cultura afectiva que tenemos ya encima. Divorcios, uniones gays, parejas que no pasan por el registro civil ni por la Iglesia, aún después de muchos años de convivencia, hijos cuyo padre es la ciencia, gracias a las técnicas de fertilización asistida, familias ensambladas que hacen realidad aquello de los tuyos, los míos, los nuestros. El panorama de la vida familiar acabó cambiando. Es una realidad, una drástica realidad que genera sorpresa y para algunos desconcierto. Estudios recientes confirman con estadísticas lo que se hace evidente en la vida de todos los días. La familia tipo, papá y mamá, con sus hijos bajo el mismo techo, se desdibujó y en su lugar avanza lo que se ha dado en llamar la familia posmoderna, marcada por la creciente inestabilidad de los vínculos, la disminución de los hijos por cada pareja, la resistencia generalizada a formar las uniones, la convivencia bajo el mismo techo de hijos de diferentes relaciones. Hay una nueva sensibilidad respecto a los afectos, hay un resurgir de una nueva cultura afectiva. Esa tendencia, sin duda, se inscribe en el marco general de un verdadero fenómeno de nuestros tiempos, que es la inestabilidad de los vínculos amorosos. Alertada por lo que consideran un proceso de disolución familiar amenazante, la Iglesia Católica dedicó buena parte de su último plenario a reflexionar sobre la problemática familiar significada por el crecimiento de las familias monoparentales y las uniones de hecho. Por otro lado, lo confirma el espectacular crecimiento de las familias monoparentales formadas mayoritariamente por mujeres. ¿Por qué tantas mujeres separadas y solas? ¿Por qué ahora, después de décadas de cuestionamientos y de críticas virulentas a la familia, incluso los réprobos del ayer, como los homosexuales, quieren casarse, tener hijos y formar una familia? De eso vamos a hablar esta noche. Tenemos líneas telefónicas 49994000, 49991500 y una pregunta: ¿qué es para vos una familia? Nació en Venezuela, aunque no lo parezca, pertenece a la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español y es probablemente uno de los hombres que más ha luchado en España y en el mundo entero por las libertades y los derechos humanos de los homosexuales, lesbianas, personas que desean salir del armario, personas que quieren legislativamente tener los mismos derechos que los demás, transexuales. Hablamos de Pedro Cerolo. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches Mariló, buenas noches Argentina. Yo quiero decir, en favor de mi persona, que Pedro era tertuliano de mi programa de radio en España hace 10 años, cuando ser gay no era un valor añadido, cosa que sí es ahora.
Y cuando era difícil tener un programa como el que tenías tú, una ventana abierta a la libertad y a la diversidad, cuando periodistas como tú se jugaban el tipo por defender los derechos civiles de todos y de todas, ahí estaba Mariló López Garrido como una mujer valiente que es, abriendo espacios para aquellas personas que teníamos la necesidad de hablar, de reivindicar y de manifestarnos tal como somos. Te lo agradezco mucho, Pedro. Pero aquí decimos que el bien del otro es el bien de uno mismo, es decir, que todos somos uno. Pero no todo el mundo es tan solidario como tú, no todo el mundo lo tiene claro, y hay personas que son valientes y otras que no, y en la valentía está el secreto de la libertad y de la igualdad. Pedro, nosotros estuvimos juntos en la pancarta de salida de la manifestación gay que se celebró en España, la Fiesta del Orgullo Gay, hace algunos años, justo antes de que se aprobara la Ley de Parejas de Hecho, del que tú eres un enorme promotor. Ley propuesta por Izquierda Unida y que al final consiguió que gente como tú se casara, porque tú eres un hombre casado con un hombre. Yo estoy casado con Jesús, sí, con Jesús Santos, que es mi marido, y es que los derechos no solo hay que reivindicarlos, demandarlos, conquistarlos y disfrutarlos, sino también usarlos. Siempre dije que quería ese derecho para no ejercerlo jamás, pero luego encontré en mis maestras, que son mujeres y mujeres feministas, la clave. Cuando se aprobó el derecho al voto de la mujer en la Segunda República Española, Clara Campoamor le dijo a las mujeres que había que usar ese derecho, porque todavía había hombres que pensaban que no sabían hacerlo, y Jesús y yo, que somos dos hombres de izquierdas, dos hombres comprometidos, decidimos casarnos porque era importante también construir referentes de matrimonios entre personas del mismo sexo. Y así ha sido durante estos 4 años de vigencia de la ley, donde casi 20.000 matrimonios entre personas del mismo sexo se han celebrado. Por tanto, 40.000 familias españolas han visto cómo sus hijos o sus hijas han contraído matrimonio con personas de su mismo sexo. Por tanto, una apuesta por los derechos, por la libertad y por la normalización, porque esta ley de matrimonio entre personas del mismo sexo lo que ha hecho es normalizar el hecho homosexual en España y convertir a España en un referente de ampliación de derechos. Hay que recordar, y tú lo sabes muy bien, Mariló, que España nunca había llegado puntual a la cita con la igualdad, nunca en toda su historia, y España en estos gobiernos socialistas, en el gobierno de Zapatero, se ha convertido en un referente de ampliación de derechos a las mujeres y hombres homosexuales, transexuales y bisexuales, y también se ha convertido en un referente de algo que yo considero aún más importante, aún si cabe, y es que es un referente de políticas de igualdad entre mujeres y hombres, de paridad entre mujeres y hombres, de conciliación de la vida personal y familiar de las mujeres y de los hombres, y de lucha contra el machismo, la homofobia, la transfobia, el racismo y la xenofobia. Bueno, todavía queda pendiente esa ley contra la homofobia que prometió Zapatero y que de momento no ha salido, pero bueno, vamos por buen camino. ¿Qué hay que hacer? Me preguntan en Argentina, me preguntan en Sudamérica, Pedro, ¿qué hay que hacer para que un país haga lo que ha hecho el gobierno de Zapatero, que además lo ha cumplido, lo que dijo que iba a hacer lo ha cumplido, esa es la verdad? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer los homosexuales, los transexuales, los bisexuales? ¿Qué tienen que tener? ¿Un Zapatero? Por supuesto, porque es importante tener un presidente valiente, y Zapatero es el presidente más valiente que ha tenido este país, y lo ha demostrado sobre todo en políticas que tienen que ver con la igualdad y con la diversidad. Decirte que esa ley a la que hacías referencia verá la luz en esta legislatura, la Ley de Igualdad de Trato y contra cualquier tipo de discriminación, que va a convertir a España también en un referente de políticas antidiscriminatorias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fundamentalmente luchar. La realidad LGTB tiene que ser consciente de que está discriminada, lo que tiene que hacer es organizarse, como se ha organizado históricamente en Argentina, a través de colectivos como la CHA, y recientemente a través, que ha sido un paso fundamental, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Por tanto, organización, contacto con otros movimientos sociales,
por supuesto, con el movimiento de mujeres, con el movimiento feminista, que es clave, con sindicatos y con partidos políticos. Luchar a través de la visibilidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales es fundamental, y luego encontrar la clave, encontrar políticos valientes que cumplan con la palabra dada, que cumplan con un compromiso que es ineludible, sobre todo para las personas que se consideran de izquierda. No se puede ser de izquierda sin apostar por la igualdad. No se puede ser de izquierdas y ser machista. No se puede ser de izquierdas y ser homófobo o transfobo. Hay que apostar por la libertad y por la diversidad para cumplir con un compromiso ideológico. Sin embargo, se puede ser o se es de derecha siendo homosexual, que es algo que a mí siempre me ha chocado tremendamente. Pero conocemos algún caso. Pedro, una pregunta difícil. ¿Estás en el PSOE porque eres homosexual o porque eres un hombre? Ni por una cosa ni por otra. Estoy en el Partido Socialista porque soy de izquierda. Me intento construir diariamente desde la izquierda, que no es nada fácil. Me he construido en el socialismo democrático y he militado siempre en el Partido Socialista, en el movimiento ciudadano, pero siendo socialista, y he tenido que luchar donde hay que luchar, en la calle. He estado en muchas luchas, se me conoce fundamentalmente por esta, pero he estado en otras tantas. Y yo creo que estoy en el Partido Socialista porque Zapatero me confió la responsabilidad de llevar en la Ejecutiva Federal los movimientos sociales, porque soy socialista, porque soy un hombre comprometido con las ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad, de solidaridad, y esa es la labor que ejerzo en la Ejecutiva de un partido que ha cambiado este país en estos 30 años de democracia, primero con los gobiernos de Felipe González y ahora con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, este año hablamos de escuelas, hablamos de educación, hablamos de niños, porque ya los homosexuales, bisexuales, las parejas lesbianas pueden adoptar niños en España. Y porque en el mundo entero ya empieza a haber un nuevo tipo, una nueva familia, familias homoparentales, uniparentales. Hay una nueva familia y por lo tanto tiene que haber una nueva educación. Este año las pancartas en el Día del Orgullo Gay eran escuelas sin armarios. ¿Qué quiere decir esto, Pedro? Pues que es importante conseguir la igualdad, porque la igualdad es la mejor medida educativa que existe. Y la igualdad formal ya la tenemos en España para las mujeres y hombres homosexuales, transexuales y bisexuales. Pero existen jóvenes LGTB, jóvenes que estudian en escuelas, en institutos, donde todavía los espacios no son espacios libres de homofobia y de transfobia, y por tanto hay que luchar por una escuela sin armarios, y para eso este gobierno pues ha desarrollado una asignatura que ya lleva impartiéndose en muchas comunidades autónomas gobernadas por la izquierda. Falta todavía que entre en vigor en algunas gobernadas por la derecha, una asignatura que se denomina Educación para la Ciudadanía, donde aparecen y se enseñan las habilidades necesarias y suficientes para vivir en igualdad y para luchar contra las fobias, para luchar contra la exclusión. Todavía hoy las cifras en España son alarmantes, como sucede en el mundo entero, pues entre un 5 y un 10% de los jóvenes LGTB reconocen haber sufrido algún tipo de coacción o de violencia física o psíquica. 1 de cada 3 intentos de suicidio de nuestros jóvenes son por su orientación o identidad sexual o de género, y más de un 30% de los jóvenes varones heterosexuales en nuestro país, en España, manifiestan que nunca tendrían un compañero de pupitre que fuera homosexual. Por tanto, hay que generar espacios de libertad y de igualdad en las escuelas para que nuestros jóvenes se formen, para que en el futuro sean hombres formados en valores, que creo que es lo que construye mejor al ser humano. Uh-huh. O sea, que la familia homoparental se enseña en el colegio, ¿sería uno de los objetivos? En el colegio lo que hay, y en las escuelas, que crear espacios de libertad para que uno desarrolle libremente su personalidad. Es el fundamento de toda constitución, de todas, el reconocimiento de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de cada cual.
y por tanto luchar contra aquellos obstáculos que dificulten ese desarrollo. Y luego cada cual pues podrá hacer con su vida lo que estime por conveniente. Puede vivir en soltería, no necesariamente tiene uno que estar casado, o puede casarse, o puede crear una familia, y familias hay de muchos tipos ya, hay una enorme diversidad familiar, existen las familias heteroparentales, las homoparentales, las monomarentales, las monoparentales, las ampliadas, las reconstituidas. Vivimos en un mundo de una enorme diversidad familiar, ha sido siempre así a lo largo de la historia. Lo que pasa es que hay países que empiezan a reconocer esa diversidad familiar, como es España. Yo me siento muy orgulloso, sobre todo por mi condición de latino. Yo me considero latino, soy 100% venezolano, pero también soy 100% español, me considero 100% latinoamericano. Y me siento, digo, muy orgulloso de que España se haya convertido en un referente, sobre todo en la realidad latinoamericana, que a lo largo de su historia ha tenido un bajón, entiendo, de autoestima. Siempre pensamos que los grandes avances en derechos estaban reservados para las sociedades sajonas, anglosajonas o escandinavas. Pues bien, en España se ha conseguido, y yo, que viajo muchísimo a América Latina, estoy convencido de que bien pronto se verán logros importantes en muchos países de América Latina. De hecho, ya se ha avanzado mucho en los últimos años. Has estado aquí hace muy poco. Yo te he visto que has estado en Paraguay, has estado en Argentina. ¿Para qué has venido, en este caso, a Latinoamérica, Pedro, esta última vez? Pues viajo, en muchos casos llamado por universidades, para dar conferencias sobre lo que ha acontecido en España en los últimos años, también para campañas electorales dirigidas a la ciudadanía española en el exterior, donde pues se pone de manifiesto el esfuerzo enorme que ha hecho también el gobierno de Zapatero por reconocer igualdad de derechos a los españoles y a las españolas que viven fuera de España. Pero bueno, siempre que voy contacto con todo tipo de realidades, con el movimiento de mujeres, con el movimiento feminista, con los movimientos afrodescendientes, con el movimiento de la diversidad, con los movimientos indígenas. Creo que Latinoamérica es un espacio efervescente, su fuerza está en la diversidad. Latinoamérica acumula la mayor diversidad por kilómetro cuadrado del mundo, y yo creo que esa es su fuerza, y por tanto cada vez que puedo pues visito todos los colectivos que puedo, y más concretamente en Argentina he estado muchas veces, conozco muy bien ese maravilloso país, y he tenido la oportunidad pues de trabajar con el INADI, presentar junto con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales el proyecto de modificación del Código Civil para que quepa el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y bueno, para mí es una satisfacción ver que se han dado pasos en los últimos años importantes. Todavía hay cosas por hacer, pero ya ha habido pues en las últimas elecciones que se han celebrado en Argentina, muchos dirigentes políticos que han entrado en algo que se ha conseguido ya en Argentina, que es colocar la diversidad y la ampliación de derechos para las mujeres y hombres homosexuales y transexuales en la agenda política. Ya eso es un logro importantísimo, como se ha logrado también en Uruguay, en Chile, he estado, como bien dices, en Paraguay hace muy poco, por supuesto en Venezuela, en México, en Costa Rica. Cada vez que puedo voy para allá para poner de manifiesto que si en España se ha conseguido, en cualquiera de los demás países de la realidad latinoamericana también se puede conseguir. Bueno, más de 100.000 menores viven con padres gays o madres lesbianas. Hace no demasiado tiempo, les hablo a ustedes, hace no demasiado tiempo en España, en el franquismo, se modificó una ley, la ley de vagos y maleantes, que conocerás perfectamente, Pedro, para incluir a los homosexuales. Y ahora, muy pocos años después, hay gente como Pedro que se puede casar. ¿La paternidad te la planteas, os la planteáis Jesús y tú o no, Pedro? ¿No te tira? Siempre nos la hemos planteado, no hemos encontrado el momento aún, pero todo se andará. En todo caso, bien dices, que hace no más de 30 años, es increíble, en este país, en España, pues existía una ley que
modificó la de vagos y maleantes, que era la ley de peligrosidad y rehabilitación social. ¿Que se modificó para incluir a los homosexuales? Por supuesto, para no solo penarlos, sino también rehabilitarlos. Y en 30 años este país ha dado un cambio fruto del trabajo de muchas mujeres y de muchos hombres desde los colectivos reivindicativos que han sido los que han procurado pues una mayoría social, una mayoría política y también una mayoría parlamentaria. Este año se está celebrando el 40 aniversario del inicio del movimiento de liberación homosexual, transexual, bisexual. Se inició hace 40 años, el 28 de junio de 1969, en Stonewall Inn, un pub de Nueva York, donde la realidad LGTB dijo basta ya de discriminaciones, en una noche en la cual se estaba recordando a Judy Garland, una mujer de vida corta e intensa, que apoyó siempre a los homosexuales y transexuales, y una mujer que no paró nunca de cantar que más allá del arco iris hay un lugar donde los sueños se hacen realidad. Pues yo me siento muy orgulloso de que uno de esos lugares donde los sueños se hacen realidad sea España. Yo también me siento muy orgullosa en este momento escuchándote, Pedro, aunque me siento una mujer de muchos países y me siento muy vinculada a Sudamérica, me siento muy orgullosa en estos momentos de ser española, por eso mismo que tú acabas de contar, porque en España uno puede pasear por debajo del arco iris de la igualdad de los derechos humanos y de los derechos sexuales de hombres y mujeres. Pedro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches y un abrazo caluroso desde aquí, desde un Madrid en julio, donde la temperatura es bastante alta, a una maravillosa ciudad como es la de Buenos Aires, de la que me enamoré desde la primera vez que la vi. Una ciudad que ahora está con una temperatura, por lo que sé, bien baja, sí. Pero que su corazón está siempre bien caliente. Es una ciudad viva donde la diversidad está en la calle y que estoy convencido de que pondrá muy pronto a Argentina en el mapa de la diversidad. Pedro, no me quiero despedir de ti sin pedirte un favor. Dime. Que le des un beso muy fuerte a una amiga que tenemos en común, a Luisa, desde la radio. Se lo daré y te mando desde aquí un enorme abrazo y un reconocimiento, porque bien dices, eres una mujer que ha estado en muchas partes del mundo defendiendo siempre ideas e ideales, y eso es lo que te hace grande. Allí donde estés eres una mujer de gran corazón y de una enorme valentía. Gracias, Pedro, un beso muy fuerte. Buenas noches. Buenas noches. Over the rainbow, way up high. Gracias por escuchar La Voz de la Noche. Me dignifico porque soy lo que soy. Esa es la afirmación con la que vamos a trabajar toda esta semana. Desde hoy, sábado día 11 o domingo ya, porque son las 12:06, hasta el próximo fin de semana. Me dignifico con el amplio concepto de la palabra dignificar, que en realidad es la traducción que se le debería dar al orgullo gay. En realidad, la palabra orgullo en inglés tiene mucho más sentido. En castellano sería la dignidad que te da ser gay. Me dignifico porque soy lo que soy. Vamos a adentrarnos en el debate, o tertulia más bien, que nos acompaña esta noche. Las
las nuevas familias. Y quiero presentaros ya a nuestros invitados. Bueno, os quiero presentar en primer lugar a Alfredo Grande. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Alfredo, tú eres médico psiquiatra, psicoanalista. Bueno, tengo aquí un currículum tuyo tremebundo, ¿no? Eres profesor titular de las universidades de Lomas de Zamora y de Buenos Aires. Eres profesor titular de teoría de... Bueno, en fin, miembro fundador y presidente honorario de Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, y también miembro honorario de la Sociedad de Psiquiatría de Cuba. Sí. Y además has escrito, yo he leído muchas cosas tuyas. Eres un hombre muy comprometido con la infancia, con los malos tratos, muy estudioso de los abusos sexuales que vienen por estos parajes últimamente, y un conocedor también, un activista, un conocedor del mundo de los homosexuales y de la nueva familia. Bueno, gracias por estar aquí. Y por otro lado, quería invitaros a todos vosotros a participar en cualquier opinión que tengáis. No tiene por qué ser una opinión acorde con la de nuestros tertulianos. Valeria Paván, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien. Valeria es licenciada, es psicoanalista, coordinadora del área de salud de la comunidad homosexual argentina del CHA. Así es. Y también has escrito, he leído varias cosas que tú has escrito conforme a lo que hablamos esta noche, a las nuevas familias. Y saludo telefónicamente a Marcelo Sumtain. Marcelo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Marcelo es secretario de la CHA, Comunidad Homosexual Argentina. Sí. Bueno, lo primero que hago es lanzaros una cuestión un poco con la que yo iniciaba el programa, y es si la familia está en crisis o es que realmente hay nuevas familias, o bueno, por dónde abordamos todo este compendio de nuevo ser con el que se encuentra la sociedad. Podrías empezar, Alfredo, si quieres. Bueno, es muy importante, yo estuve escuchando con mucha atención y una entrevista a Pedro y todo lo que tú habías dicho al comienzo del programa. Yo creo que se trata de una profunda revolución conceptual, y toda revolución conceptual es una revolución política, histórica, ética, afectiva. Yo creo que la familia, tal como la entendíamos, o algunos sectores la entienden, está en una catástrofe de la cual no se va a reponer, ¿no? La palabra crisis muchas veces es engañosa, ¿no? Se habla de crisis cuando en realidad es catástrofe. La diferencia tiene que ver que la catástrofe no tiene vuelta atrás. Una vez que hay una situación catastrófica, no hay retorno. Y creo que la familia, y hablando de familia en el sentido de la familia tradicional, dadora de roles, dadora de estatus, de lugares determinados, de identidad sexual, de quién trabaja, quién no trabaja, quién se queda dentro, quién se queda afuera, quién disfruta, quién no disfruta, etcétera, etcétera, una especie de gerenciamiento de la vida. Esa familia, que desde ya se la puede denominar con justicia familia patriarcal, ha transcurrido una catástrofe que le ha quitado prácticamente todas sus prerrogativas. Yo trabajo mucho algo que me parece... Vos dijiste algo que me interesó mucho de las palabras, ¿no? El poder de la palabra. Exactamente. Bueno, para los psicoanalistas esto claro, es grato, digamos, escucharlo, porque tenemos la palabra un poquito devaluada en estos tiempos. Sí. Pero bueno, el pasaje de la familia a la familiaridad. O sea, la familiaridad para mí es un concepto mucho más inclusivo que el de familia. Es más, en muchas familias no hay familiaridad, ¿no? La familiaridad como ese sentimiento de cariño, de respeto, de dignidad, lo que tú también señalaste, de cuidado, de respeto por el otro, de placer, de búsqueda del propio placer que incluye el placer del otro. Y justamente creo que lo que se llaman nuevas familias es aquellos dispositivos de 2, de 3, de 4, de lo que sea, que hacen, digamos, una militancia a la familiaridad. O sea, optan no ya por el mandato de la familia patriarcal que tiene que dar que asigna determinados lugares y determinados roles, sino que se ha dado paso muy fuertemente a otra manera de pensar eso que llama la célula de la sociedad. Y esto es bueno para los heterosexuales también, porque muchas de las cosas... Cuando estamos hablando de las nuevas familias, estamos hablando también de las nuevas familias heterosexuales. Exactamente, ese es el tema. En Ático organizamos hace unos años una jornada que se llamó, y lo recuerdo porque me parece que era importante el título, ¿no? Es decir, el transvestismo como analizador histórico de la heterosexualidad. O sea, en qué medida las nuevas sexualidades, así denominadas, sabemos a qué nos referimos, interpelan la heterosexualidad. Y en esa interpelación también la heterosexualidad gana algo que tenía, digamos, congelado en el modelo patriarcal tradicional. Bien. Valeria, a ver.
Respecto del modelo patriarcal, yo quería decir que si bien está, digamos, como que se está viniendo a pique hace bastante tiempo, lo que nosotros encontramos en el consultorio y lo que escuchamos sobre todo en el grupo de padres y madres que tenemos en la CHA, es que justamente contra lo que primero luchan los padres y las madres es justamente con esta impronta de representación patriarcal que tenemos y que bueno, que de la que es muy costoso desempolvarse, ¿no? Es todo un trabajo muy largo de tratar de ver esas cuestiones de los prejuicios y que interfieren mucho al momento de decidir conformar una familia homoparental, digamos, porque la homofobia no está exenta, digamos, al interior de la comunidad, digamos. Hay homofobia al interior de la comunidad. Todos, digamos, tenemos la misma impronta de representación de lo que es la sexualidad y de lo que es la familia, digamos, y las personas homosexuales, digamos, o con otras identidades de género no están exentas. Marcelo. Bueno, saludo a Valeria. Hola, Marcelo. Y a Alfredo, que ya nos conocemos. Yo sencillamente puedo hablar como activista de la comunidad homosexual argentina. Además de secretario de la CHA, atiendo el teléfono. En general soy una de las personas que hacen las derivaciones en la CHA. Una cosa que ha llamado nuestra atención muchísimo es que a partir del año 2000 o 2001, cuando empieza a hablarse en Argentina, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, de unión civil, se empieza a debatir el proyecto de la unión civil en la legislatura de la ciudad, el primer proyecto en Latinoamérica, que en primer lugar reconoce la existencia de las parejas del mismo sexo y después de eso les da protección legal. Bueno, a partir de ese momento hemos notado que aumentó notablemente el número de padres que comienza a llamar a la CHA buscando un lugar para que sus pequeños hijos o hijas gays o lesbianas puedan concurrir para recibir información. Eso por un lado, padres llamando a la CHA a ver si la CHA es el lugar idóneo para darles información a sus niños o niñas muy pequeños cuando manifiestan ser gays o lesbianas. Y otra cosa que llama nuestra atención es la cantidad de mujeres lesbianas y de gays consultando por cuestiones legales referidas a la adopción, pero no necesariamente cómo adoptar, sino cómo proteger a su niño o a su niña, pues ya lo están criando con su pareja. Esto habla a las claras de que hay un blanqueamiento de estructuras familiares que probablemente existen de hace muchas décadas en el país y en el mundo, pero nos sentimos por alguna razón autorizados a poder nombrarlos, darles algún tipo de visibilidad y hasta incluso existencia legal a través de leyes de protección como la unión civil, por ejemplo, o el matrimonio para gays y lesbianas como existe en España desde el año 2005. Bueno, de cualquier manera, vuelvo sobre el punto. Tal vez estos nuevos modelos familiares, entre comillas, son formas de agrupación que ya existieron probablemente desde siempre, me atrevería a decir, pero por alguna razón el modelo imperante siempre fue el modelo heterosexual y particularmente el modelo defendido por la Iglesia Vaticana, hombre más mujer más niños, o sea, descendencia. Por muchos motivos hoy empezamos a hablar de esto que denominamos configuraciones familiares nuevas o diferentes, pero creo que son más antiguas de lo que nos parece. Tenemos ya un correo electrónico. Dice, tenemos una hija de 4 años y no descartamos tener más hijos. Tuvimos a nuestra hija por inseminación artificial en una clínica privada. La niña sabe que tiene 2 madres y se da cuenta de que no tiene padre, pero es feliz con la idea. Le hemos explicado que en la sociedad actual existen diferentes tipos de familias y que se va a encontrar con pocas como la nuestra cuando crezca. Queremos que nuestra hija también se relacione con otros hijos e hijas de homosexuales. ¿Qué va a pasar con los hijos de los homosexuales, por ejemplo? ¿Qué va a pasar socialmente? Ya no hablo del afecto que van a recibir
en casa, que probablemente son hijos incluso mucho más deseados, ¿no? Me parece que ese es el problema que en todo caso tenemos que afrontar, digamos. En general los hijos son los que menos problemas tienen con la orientación sexual de sus padres. Empiezan a tener problemas en todo caso cuando, salen al mundo y se encuentran con espacios que pueden ser de hostilidad, digamos, que no lo podemos negar. Ahí creo que empiezan los problemas para los chicos que tienen que ocuparse de esa cuestión, ¿no? De cualquier manera, yo creo que habría que empezar afirmando lo siguiente. En Argentina las personas gays, lesbianas y transexuales podemos adoptar como solteros. Sí. De hecho, entonces, no estamos discutiendo si podemos o no podemos adoptar, sino que estamos hablando de realidades, como ha dicho Valeria. Una cosa es segura, es bastante pensable, bastante coherente decir que nuestros niños y niñas, hijos e hijas, van a ser discriminados, tienen algún tipo de cargas, y como muchos niños y niñas adoptados por padres que no corresponden al modelo de padres, si podemos definirlo así, qué sé yo, hay muchos niños que son adoptados por un padre que tiene tal vez que no es de piel blanca y su madre no es rubia, por gente que no tiene 400 metros cuadrados de casa, sino una pequeña casa en la provincia. Es decir, seguro que nuestros hijos e hijas van a ser discriminados, tan discriminados como aquellos que no tengan padres perfectos. Ahora, ¿ese es el motivo para negar la coadopción en la Argentina a las parejas del mismo sexo? Seguro que no. Seguro que no, porque si el criterio es a qué clase de discriminaciones pondríamos al niño adoptado o la niña adoptada, entonces con ese criterio solo una adopción a padres rubios, madres rubias de clase media. Es decir, porque acá en Argentina los niños son discriminados porque sus padres son más humildes que el resto, o usa anteojos con una graduación muy alta, o su madre es parapléjica, etcétera, etcétera, etcétera. Seguro no es un criterio. Lo que hay que tratar de resolver, más que resolver, es entender una cuestión sencilla. A nuestros hijos e hijas debemos decirle, en primer lugar, que no son culpables de la discriminación que puedan padecer en el colegio o en su entorno, ayudarles a procesar cualquier tipo de conflicto que surja al respecto, y entender que estar en el lugar del discriminado, y esto me parece lo más tal vez importante, y hablo desde el lugar de gay que tuvo que darse a conocer por reclamar sus derechos, estar en el lugar del discriminado y poder comprender la situación y poder atravesar esa situación de discriminación hace que uno, digamos, se pare frente al mundo de otra manera, con conocimiento de sí mismo bastante diferente al que uno tenía cuando estaba sufriendo la situación de discriminación. La dignidad que uno construye cuando resuelve una situación de discriminación es algo positivo y es un capital que se obtiene. Es decir, hay que entender que todos nosotros en algún momento estaremos en el lugar de discriminado, igual que nuestros niños o los niños de parejas del mismo sexo, y eso no es de por sí ni malo ni bueno. Lo que hay que hacer es ayudarlos a atravesar esa situación. Alfredo. Bueno, esto es realmente, creo que el corazón del asunto, ¿no? Es decir, yo creo que la discriminación, la segregación es un acto de crueldad. Entonces creo que la pregunta, y Marcelo creo que señalaba algo de esto, nosotros tenemos hijos, a esos hijos los vamos a ayudar a que enfrenten la crueldad o no, o vamos a retroceder culposamente frente a la crueldad y vamos a pedir perdón por ser como somos. Yo creo que es un debate ético absolutamente importante que no se puede dejar de hacer y que incluye, por supuesto, todo tipo de personas, quizás algunas que tengan rasgos que para la normativa represora de la cultura pueden estar más alejados, pero no solamente, ¿no? Es decir, un heterosexual, un clase media, un blanco puede ser discriminado, hay mucha crueldad entre los niños y a veces adolescentes, a veces hay padres que son realmente fascistas sin saberlo, pero creo que el tema es ese. Nosotros estamos decididos a ayudar a nuestros hijos a que se enfrenten a la crueldad
o no. Si decimos que no, evidentemente vamos a retroceder y los vamos a transformar, vamos a crearle distintos mundos plásticos, de burbujas, incluso financieras, pero si estamos dispuestos a ayudar a nuestros hijos a que se enfrenten con la crueldad, como bien dijo Marcelo, ellos van a saber de lo que se trata, van a triunfar y ahí van a tener una ganancia que no la pueden tener de otra manera. Pero en definitiva, como yo un poco cuando se lanzó ese libro de la caída del prejuicio decía que de lo que uno puede estar orgulloso, no sé si es de ser gay, ser homosexual, ser heterosexual, pero sí uno puede estar orgulloso de luchar para hacerlo. Y no hay reconocimiento de nadie si uno no lucha primero por ese reconocimiento. Y estamos en la etapa de la lucha y afrontaremos seguramente nosotros, nuestros hijos, crueldad. Y bueno, habrá que estar preparado para eso. Yo digo una cosa, si la sociedad no tiene la conciencia suficiente para afrontar ciertos conflictos, son los legisladores de la sociedad los responsables de crear esa conciencia. Como española, y hemos hablado con Pedro hace un rato, ¿qué ha sucedido en España? En España ha sucedido que antes tú podías señalar con el dedo a un homosexual o al hijo de un homosexual y nadie te decía nada. Pero en el momento en el que se legisla una ley por la cual el homosexual está protegido, tiene sus derechos, los hijos de los homosexuales tienen sus derechos, en ese momento el crítico se convierte en criticado, es decir, cambia de lugar, porque hay una legislación que le está protegiendo al homosexual, que está protegiendo. Bueno, no os quiero ni contar, es como un valor añadido, yo se lo digo mucho a Pedro. Digo, es que en España ahora mismo ser homosexual es un valor añadido. Presentadores de televisión, deportistas, políticos, o sea, es una cosa como... ha cambiado completamente el matiz. ¿Y qué es lo que ha cambiado el matiz? La ley. La ley es la que ha cambiado el matiz, porque la ley te obliga y te crea la conciencia. Pero también uno podría decir, en principio, yo estoy de acuerdo, sin embargo, también esa ley es efecto de un cambio cultural. Bueno, un cambio cultural... Se me ocurre que... Si no, me parece que el legislador legisla, o sea, hace legal lo que es legítimo, ¿no? Es decir, hay una legitimidad que a mí se me ocurrió escuchando a Pedro otra pregunta, ¿no? Que no sé si me autorizás a que la haga. Por favor, ya claro que estamos sí. en la tertulia. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa en España con la violencia contra las mujeres? Bueno, ese es un temazo. Porque, digamos, escuchando el principio del programa, de pronto, como tantas veces en mi vida, me confundí. Porque por un lado sí, había un avance extraordinario en lo que Pedro decía, y es cierto, el socialismo es fundamental a la perspectiva de izquierda, pero por otro lado, la violencia contra las mujeres en España es una pandemia, o una epidemia, no sé, para estar a moda con el tema. ¿Qué pasa con eso? Es una pregunta, porque lo desconozco, me llama poderosamente la atención. Bueno, yo creo, a mí me da la impresión que es cierto que a un cambio cultural que se pueda manifestar de una u otra manera, tal vez a través de los medios de comunicación, probablemente, y a la decisión legislativa de aprobar una ley, por ejemplo, de defensa de la diversidad sexual, por ejemplo, del matrimonio, o de cupo femenino, o etcétera, etcétera. A esto debe seguirle, sí o sí, por lo menos de nuestra óptica de la comunidad homosexual argentina, la implementación de política pública. Es decir, con las comunidades desaventajadas, y no voy a poner en las comunidades desaventajadas a la mujer, pero ocurre alguna cosa parecida a lo siguiente. El Estado debe educar para poner a esas comunidades, una vez aprobada la ley, para poner a esas comunidades en pie de igualdad con otras. Y esto sí incluye a las mujeres. Es decir, el Estado debe hacer política pública no en contra de la violencia de la mujer, sino promoviendo el buen trato y el trato equitativo con la mujer. Y la tiene que hacer durante probablemente décadas. Es decir, se requiere una intervención del Estado después de la ley. Lo mismo podemos decir, la pregunta de Alfredo la podemos extender a la comunidad gay lésbica. Uno puede preguntarse qué pasa con la violencia, con la homofobia hacia la comunidad gay lésbica en España. Hemos sabido internacionalmente, hemos tenido noticias de episodios increíblemente homofóbicos después de aprobada la ley de matrimonio. Es decir, la aprobación de la ley es muy buena y de hecho, bueno, no necesito calificar yo lo que significa que se apruebe la ley de matrimonio en España, pero lo que sí
queda claro, incluso las organizaciones españolas probablemente estén de acuerdo con esto, es que el Estado español debe de acá en más promover política pública para llegar a un pie de igualdad efectivo. Y en las cuestiones de género de la misma manera, es decir, los estados deben promocionar políticas públicas en favor de la mujer hasta llegar a un pie de igualdad real, aunque en muchos países ni siquiera hay legislación que sostenga un pie de igualdad con la mujer. Y la necesidad de una ley que le dé legalidad a una familia que es legítima pero que no tiene legalidad institucional, claro. Eso simbólicamente, digamos, tiene un peso sumamente importante, me parece, ¿no? Sí, tal cual. Uh-huh. Bueno, nos estamos acercando a las señales horarias de las 12:30 de la noche, en ese momento, en este programa, porque la palabra tiene un enorme poder y es el principio de una realidad, repetimos un mantra, una oración, un grupo de palabras que queremos que se conviertan en realidad o que por lo menos generen una energía de realidad. Por eso lo hacemos a la misma hora, todos en voz alta. También las personas que escuchan este programa grabado o que lo escuchan por Internet desde otros países, que son muchas. Y en este caso, esta noche queremos lanzarlo para todas las minorías silenciosas. Para todas esas personas que se sienten desprotegidas, desvalidas y que tienen derecho a ser lo que son. Para un mundo mejor, finalmente, para un mundo más pacífico, para un mundo de igualdad y de derechos reales, no solamente verbales, sino prácticos. Esa es la idea de nuestra oración. Así que voy a pedir que la repitas y que sea en voz alta, poniendo tu energía, poniendo tu atención en lo que estás diciendo. Porque tú estás creando y tú estás generando esa vida. Y después, como no, llega la crónica de nuestro ángel. Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. En un pueblo de la India vivía un hombre al que todos conocían por su impecable conducta. Sin embargo, como nunca criticaba y era de gran santidad en palabras y actos, despertaba la desconfianza de los lugareños y también un tanto su desconcierto. Un día se decidieron a pedirle que les predicara, pero no lo hicieron con buena intención, sino para tratar de burlarse de él y dejarlo en ridículo. El hombre así lo intuyó, pero aceptó predicarles. Llegó el día señalado para el sermón. La plaza del pueblo estaba a rebosar. Había mucha expectación, pues todos querían divertirse a costa del hombre santo. El hombre subió a un pollete y dijo: «Amigos, ¿sabéis de qué voy a hablaros?». Los asistentes contestaron: «No». «En este caso», dijo el hombre, «no voy a deciros nada. Sois tan ignorantes que de nada podría hablaros que mereciese la pena. En tanto no sepáis de qué voy a hablaros, no os diré palabra». Decepcionados y desorientados, los lugareños volvieron a sus casas. Se reunieron al día siguiente y decidieron, tras ponerse de acuerdo en cuál sería su proceder, reclamar de nuevo la presencia del santo. El hombre santo, de nuevo, ante sus oyentes, les preguntó: «¿Sabéis de qué voy a hablaros?». «Sí, lo sabemos», respondieron. «Siendo así», dijo el santo, «no tengo nada que enseñaros, porque ya lo sabéis. Os deseo una buena noche, amigos». Los pueblerinos se sintieron burlados y experimentaron una amarga frustración. Aquello no podía seguir así. Hablaron entre ellos, sin darse por vencidos, y volvieron a reclamar el sermón del santo. Una vez el hombre, antes los lugareños, les preguntó: «¿Sabéis, amigos, de qué voy a hablaros?». Los asistentes, que habían planeado bien la respuesta, dijeron enseguida: «Algunos lo sabemos y otros no». Entonces el hombre santo les dijo: «En ese caso, que los que lo saben les digan a los que no saben lo que sí saben». Sonrió apaciblemente, se dio media vuelta y partió. Si ya tienes la respuesta, ¿para qué preguntas? Si conoces la verdad, ¿por qué mientes? Si no sabes lo que quieres, ¿qué buscas? Si quieres burlarte de alguien para hacerle sufrir, prepárate a llorar,
No hables mal de nadie para sentirte superior, porque el veneno que le escupes a la cara antes estaba dentro de ti y a ti volverá. La envidia, la desconfianza o los celos no son muy buenos consejeros. Buenas noches. Es la crónica de un ángel, es un mensaje, es un fax que nos llega directamente desde arriba y que por muy arriba que esté, no quiere decir que no tenga los orígenes, las raíces, los cimientos bien enraizados en la tierra. Es la crónica. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los niños criados por matrimonios gays y con los hijos de procreación asistida, cuyo padre es la ciencia? Esa es una pregunta que nos podríamos hacer esta noche. Y con respecto a lo que acaba de decir este oyente, de muchas familias promiscuas han salido hijos que formaron hogares estables y también al revés, de hogares católicos tradicionales, hijos que caen en la droga, en el hastío o en el aburrimiento. Así que por mi parte, en la parte que me toca, decir que no creo que haya una relación directa causa-efecto. ¿Alguno de vosotros quiere decir algo? Simplemente que la palabra, ¿no? La palabra tiene peso, no se trata de hacer, ¿no? Es decir, el querido oyente puso mucho énfasis, ¿no? En como que hubiera la intencionalidad de parte de una pareja gay de que el hijo fuera gay, o como uno diría, de un padre heterosexual, que el hijo sea heterosexual. Creo que eso de hacer al hijo me parece que tiene que ver con esa idea de que los hijos son propiedad privada de los padres, ¿no? Y que los padres deciden lo que el hijo va a hacer y lo que va a hacer y va a hacer. Y creo que eso es un prejuicio a superar, ¿no? Hombre, yo creo que se refiere más a que al vivir la relación homosexual de sus padres, él aprende a ser homosexual. Yo se lo voy a preguntar a dos homosexuales, a Flavia y a Mariana. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Flavia? Mariana. Hola, ¿qué tal? Estoy hablando con Flavia y Mariana, cada una está a un teléfono. Ellas son pareja, son dos mujeres que tienen un hijo que se llama Renzo, que tiene 14 meses, ¿verdad? Sí, 14 meses. 14 meses. Y que lo ha tenido biológicamente Flavia. Sí. Flavia, ¿tus padres eran heterosexuales? Sí. ¿Los dos? Heterosexuales. ¿Los dos? Los dos, sí. ¿Y tú saliste homosexual? Y yo salí así. Qué cosa, ¿no? Sí. Más extraña. ¿Y tus padres eran heterosexuales, Mariana? Sí. ¿También saliste un poco así? Torcida. Sí. Bien. Sí. Y es que salimos así, bueno. Y os encontrasteis en el camino, ¿no? Tal cual, nos encontramos en el camino y bueno, surgió. Bueno, oye, quería que nos contarais un poco vuestra experiencia. Vosotras sois pareja, ¿habéis pasado por el registro civil o no? No, en realidad no, somos parejas hace 5 años y en realidad el tema del registro civil lo pensamos cuando decidimos tener un hijo y empezamos un poco a interesarnos en el tema, ¿no? Quizás como para ver un poco qué protección había con la unión civil con respecto a ser mamás. Pero bueno, ahí nos quedamos. Bueno, en cualquier caso me parecen, seguramente de eso nos pueden hablar por aquí nuestros invitados. Valeria debe saber mucho de eso. Yo creo que la unión civil legisla más la cosa de herencias y de licencias que la protección del hijo, ¿no? No, Marcelo creo que les puede contestar mejor respecto de la ley. Bueno, por lo menos en Argentina existen leyes de protección de parejas en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Carlos Paz y en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Estas son uniones civiles locales, así que desgraciadamente leyes locales no pueden dar mayor protección que a la pareja, beneficios sociales a las parejas, pero no pueden regular nada relacionado con sus niños y niñas. Claro. Eso tiene que ver con leyes nacionales y en Argentina hasta el día de la fecha no se ha aprobado ningún tipo de ley que proteja a niños y niñas de parejas del mismo sexo. Es más, todavía no se permite adoptar a las parejas del mismo sexo. Los niños y las niñas son en general tienen una mamá o un papá que son criados por la pareja sin que la pareja pueda adoptarlos.
Así que bueno, la situación es muy precaria. Bueno, Flavia, ¿cómo os planteáis el tema de tener un hijo y por qué lo tienes tú y no Mariana? Bueno, en realidad nos planteamos el tema hace un tiempo que nos llevó, bueno, hasta la decisión nos llevó mucha charla, mucha conversación con amigos, con familia, con psicólogos, ¿no? O sea, lo tratamos mucho el tema. Lo decidimos, primero, bueno, yo porque soy más grande que Mariana, estaba como un poco más apurada para ser mamá, y bueno, la idea es ser primero yo mamá y después Mariana en unos años. ¿Y qué va a pasar si Mariana, por ejemplo, se le cruza el cable y os separáis y decide que no ves más, o tú decides que ella no ve más a Renzo? No hay nada que pueda ayudar a Renzo a mantener sus vínculos afectivos, ¿verdad? Que defienda los vínculos afectivos de Renzo. Sí, en realidad, no solo en eso, sino en muchas cosas no hay nada legal que sustente esto, ¿no? En sí va mucho en la voluntad y en el compromiso de cada una. En el caso de una separación, por ejemplo, así como tuvimos un gran compromiso a la hora de juntarnos y tener un hijo, que creo que fue de repente lo más importante, el paso más importante que dimos, lo que siempre dijimos es que si nos separáramos o pase lo que pase, o sea, el vínculo con la otra persona sigue existiendo, porque bueno, queremos que de alguna manera tenga el mismo tratamiento que tiene un matrimonio o una unión entre hombre y mujer. O sea, tampoco sacarle a Renzo la posibilidad de que crezca o siga creciendo con Mariana, de repente. Ya. Mariana, ¿cómo os planteáis? ¿El niño va a la guardería? El niño va a la guardería y, bueno, gracias a Dios fue planteado con sinceridad. Desde el momento que entramos a la guardería fuimos sinceras y nos presentamos como las mamás de Renzo. Y, bueno, fuimos bien recibidas y las maestras lo saben y nada, lo vivimos como una relación bastante normal, bastante suelta. Creo que por ahora no nos enfrentamos a cosas difíciles. En cuanto a la familia, lo vivimos bien, como que tuvimos bastante suerte en ese sentido. Y bueno, tratamos de que todo sea con amor, con sinceridad y que el día de mañana Renzo elija así, con libertad. Y bueno, el tema de que a mí no me ampara nada y yo la única unión que tengo con Renzo es amor, y con Flavia formamos una familia que yo le digo todo por amor, porque es así. Yo si el día de mañana me separo o Dios no lo permita pasa algo con Flavia, sí, me lo pueden sacar, es así, pero confío en el amor y bueno, y en que Renzo cuando sea más grande pueda elegir y buscarme. Sí, eso pasa, pero... Es que esas cosas pasan. En España han pasado y pasan mucho y a menudo, y al final uno acaba en los tribunales, pero sí, en España aparece la figura del allegado. Se ha creado una figura que es la del allegado y esa otra persona de la pareja tiene visitas, ¿no? Claro. O sea que en ese sentido el niño está protegido. Claro. Bueno, y con respecto a la guardería, volviendo a lo que me preguntaste, están los miedos. Los miedos aparecen porque tenés que enfrentar por ahí con los padres que no lo saben, que sí, que las reuniones, y bueno, decidimos vivir el día a día y enfrentarlo con sinceridad, porque él ahora es chiquito, pero en unos meses va a empezar a entender y no podés negar, no podés decir yo soy la tía y no, bueno, o sea, tiene dos mamás y él lo va a saber, así que... Claro, porque va a llegar un momento que le van a decir, dibuja a tus papás, claro. Y él va a dibujar dos mamás. Seguro. Claro, él va a dibujar dos mamás. No, aparte, digo, no está bueno para un niño crecer teniendo que ocultar, claro, ¿no? Como todo lo que se oculta es porque no está bien o no está bueno. En ese sentido no tenemos miedo con respecto a qué le vamos a decir, lo trabajamos mucho y ya te digo, día a día lo vamos enfrentando y es como que nos ponemos en manos de la sinceridad, del amor, y creo que él lo siente así, porque hasta ahora las cosas estamos relajadas, nuestras amistades nos responden re bien y va saliendo bien. ¿Y los abuelos?
felices. Felices. O sea, que está blanqueadísima la situación. Sí. Sí, o sea, en algunos casos no fue así una felicidad desde el principio, pero con la idea, ¿no? Pero creo que fue como madurando a medida que iba pasando el embarazo y nada, cuando nació Renzo es como que revolucionó bastante todo y cambió por suerte para bien todo por ahí los prejuicios que podía llegar a ver o qué sé yo, las ideas raras que podía llegar a tener uno. Esto es como muy nuevo, ¿no? Claro, es que este niño va a formar parte de una nueva sociedad. Claro. Y este niño argentino le va a tener que obligar a la sociedad argentina a legislarle a él, porque él es un ciudadano argentino que tiene que tener unos derechos y que ahora no los está teniendo. Sí. Es como de segunda clase, ¿no? Sí, exactamente lo que yo creo que decíamos un poco antes. Hay en esta definición tan emocionante del amor, ¿no? que ellas plantean, entonces sí hay una legitimidad yo diría tan profunda, tan fundante, que como bien decís, exige legalizarla, ¿no? Es decir, exige dar el siguiente paso, que es darle un marco legal para que Renzo tenga por lo menos los mismos derechos que tendría cualquier chico, sostenido desde esta profunda revolución. Yo creo que sí, es una revolución cultural en el sentido de poner primero el amor, no los intereses ni los condicionamientos o los cálculos de probabilidades, el amor. Y desde ese amor fundante, sí, que venga la legislación que va a ayudar mucho, por supuesto. Claro. Sí, yo creo que hay que plantarse, o sea, lo que nos pasó a nosotros en la guardería, un ejemplo por ahí que parece tonto, pero lo que me pasó a mí, que tuvimos que llenar una planilla y todo era mamá, papá, Claro, y claro. yo lo taché y le digo, bueno, a ver si empezamos a cambiar las planillas, lo taché y le puse mamá 2, porque mamá 1 es biológica por ponerle un número, un nombre, y yo también soy mamá, entonces a partir de ahí a nosotros, se abrieron los directivos y nos respetaron muchísimo y empezaron a cambiar en ese ejemplo las planillas. Tenemos una planilla especial para nosotras, que dice mamá. Van a empezar a llamarnos, mujeres homosexuales, van a empezar a llamarnos para decirnos en qué guardería estáis para llevar allá a los niños, ¿no? Bueno, oye, por último, ¿creéis que Renzo se merecía un padre y que ahora no lo va a tener, no lo tiene? ¿Qué va a pasar con eso, con esa pregunta? No, en realidad, o sea, eso estuvo claro siempre, porque si sintiera eso es como que ya estaría bastante mal encaminado todo. Yo creo que lo principal, lo que siempre la duda que tuvimos si lo hacíamos o no lo hacíamos era que no quisiéramos causarle en un futuro a nuestro hijo un malestar o una infelicidad, ¿no? Uh-huh. Esa era como lo principal, lo que siempre teníamos miedo. El hecho de que tenga o no tenga padre es como que hoy en día en la sociedad, como lo que se charló antes, ¿no? Yo estuve escuchando toda la tertulia y bueno, es como que hay muchas familias donde no se tiene padre. Sí. Y es como que tampoco es tan imposible explicarlo. Alfredo, tú eres psicoanalista. ¿Qué pasa cuando dónde encuentra un niño que tiene dos madres la referencia masculina? ¿Tiene que tener una masculina y una femenina? ¿Eso es verdad? Bueno, hay muchas verdades, ¿no es cierto?, en el modelo clásico desde ya. Lo que pasa es que, inclusive para una pareja heterosexual, lo que nosotros privilegiamos son las funciones. O sea, aunque sea mamá 1, mamá 2, mamá, mamita, mamacita, como se digan, evidentemente, sin conocerlas, pero me imagino que las funciones, es decir, lo que transmiten como mapa identificatorio no puede ser el mismo. Es decir, no es una madre desdoblada, son dos mujeres que asumen un rol que culturalmente es madre porque son mujeres, pero que cuyas funciones seguramente, digo seguramente sin conocerlas, ¿no? Pero me imagino que deben ser diferentes. Y en esa diferencia se constituye un mapa identificatorio. Uh-huh. Valeria, ¿quieres decir algo a estas chicas? Sí, digamos, para cualquier persona en el mundo siempre, lo invariable va a ser que por ahora, por lo menos, se va a necesitar un hombre y una mujer,
o un óvulo y un esperma para crear otra persona, pero digamos, eso dice respecto de la reproducción, pero nada dice de las formas infinitas, digamos, de ser familia que se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Digo, si hacemos un análisis histórico de la familia, podemos ver cómo los modelos han ido cambiando hasta llegar hoy a un estado actual donde cada familia es un modelo para sí misma y no hay un modelo de familia. Uh-huh. Dime, sí. Me gustaría hacerles una pregunta, ¿puede ser? Claro, sí. Bueno, yo soy Alfredo. La pregunta es esta, por todo lo que yo escuché, ¿ustedes consideran que, a pesar de denominarse madres o mamá, las dos, la manera, la forma, el contenido, la modalidad, el estilo, ya no sé cómo decirlo, ¿no? ¿Son iguales o son diferentes entre ustedes? No, somos bastante diferentes, sí. Claro, porque eso es lo que marca, lo que yo decía, el mapa identificatorio. Claro, sí, lo que marca es la diferencia, ¿no? Sí. Y eso yo creo que Renzo seguramente de alguna manera lo va a asimilar esa diferencia. Eso es lo que permite la complejidad, ¿no? Es decir, porque si no sería uno desdoblado. Claro. No es uno desdoblado, son dos. Sí. Y al haber dos, siempre se abre la puerta para el tercero, ¿no? Un tercero simbólico que también contribuye a ese mapa identificatorio, ¿no? ¿Y a Renzo le vais a dar un hermanito? Sí. Bueno. ¿Y cómo os va a llamar? ¿Mamá 1, mamá 2, Flavia? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se llama Renzo? Sí, ¿cómo? Eso en realidad lo dejamos a libertad de él, o sea, cuando vaya creciendo él solito se va a dar cuenta quién es cada una y creo que ahora también lo está identificando. Uh-huh. Y lo que quería acotar también es que nosotros tenemos claro que es importante por ahí el referente masculino, pero a veces uno nace con mamá y papá y el papá a veces está como referente ahí masculino, pero no existe como modelo. Pero perdón, chicas, ustedes, digo, no viven solas en sus casas encerradas, digo, deben tener padres, hermanos, claro, amigos. Claro, eso es lo que el referente está. Claro, y aparte eso es lo que quería decir, que él se cría con tíos, con amigos, tratamos de mostrarle la amplitud y que él sea libre en cuanto a eso, que vea que hay distintas familias, distintos modelos de familia, más en hoy cómo se vive, que bueno, hay nenes que se crían con los abuelos, con los tíos, con los papás, dos mamás, eso quiero que se críe, queremos que se críe así, entendiendo esa libertad. Uh-huh. Muy bien. Yo creo que es una instancia superadora, pero yo recuerdo hace muchos años cuando todo esto se debatía con el famoso tema de la madre soltera. Claro, o sea, ¿qué pasaba con la madre soltera? Parecía que era una cosa terrible que iba a pasar. Aún hoy se dice madre soltera. Yo no escucho decir madre casada, madre divorciada, madre, qué sé yo, madre. ¿sí? Madre soltera. Si no es soltera es madre, pero ¿por qué? Entonces creo que esto que ellas plantean y lo que decía Valeria es así, siempre el referente masculino está, aún es la madre soltera, y acá encima son dos madres que no están solteras porque están casadas, claro. O sea que no se me aparece espontáneamente que pueda haber un obstáculo, excepto desde el prejuicio. Perdón, Alfredo, sí. Además de eso estaba tratando de reflexionar sobre una expresión que hubo ahí en la sala sobre darle la oportunidad al niño de tener la figura de un padre yo no estoy tan seguro que esa expresión sea siempre feliz, sobre todo de aquellos que venimos de pareja donde tal vez nuestros padres se han golpeado o han estado en instancia de divorcio. No necesariamente debe ser aquello que se añora, la presencia de un padre o la presencia de la figura de una madre. Cada niño nace donde nace, cada uno de nosotros nació en el seno de la familia que nació, punto. Ese es el inicio y el punto de partida. Tratar de ilegitimar a dos mujeres como aquellas con las que estamos hablando en este momento como madres en función de lo que le faltaría o podría tener ese niño es un potencial absurdo que además nunca va a ser parte de la realidad y tampoco va a ser necesariamente siempre cierto.
padres y madres son buenos. Ahora, nadie dice que es la garantía de que uno se forme como, se desarrolle como una persona plena. La garantía del desarrollo de uno mismo como persona plena es el que nos puedan garantizar en el seno de nuestra familia, cual sea la constitución de esta. 2 mujeres, 3 tías, 2 tíos, una viuda, una madre, 2 madres, 2 padres. Lo único que garantiza es que nos orienten en la vida, nos enseñen determinadas ideas, nos amen, cumplan sus funciones, o sea, nos lleven a la escuela, nos enseñen la cultura del trabajo, nos den los alimentos, la ropa, nos cuiden de la fiebre. Ese tipo de cuestiones garantiza que estos niños, los hijos de estas 2 mujeres, serán seres humanos que puedan desarrollarse plenamente. No la potencial existencia o no de un padre. Creo que es bueno también resaltar eso. No siempre tener un padre al lado es bueno. Creo que millones de niños pueden decir eso. Es el amor y el cumplimiento de las funciones y la cercanía y la atención que nos prestan lo que uno valora. Uh-huh. Bueno, chicas, Flavia y Mariana, muchísimas gracias por haber participado, por permitirme entrar en vuestro hogar en estos días que hemos estado charlando. Y además yo quiero daros las gracias también en nombre de la sociedad, porque gente como vosotras va a hacer que la sociedad evolucione y crezca, se dignifique y se blanquee. Porque no significa lo que está sucediendo ahora que no sucediera antes, significa que no se sabía. Claro, tal cual. Que no se mostraba. Gente valiente. Bueno, gente orgullosa. De ahí viene la palabra del orgullo gay, de ahí, de este tipo de cosas. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Un beso muy fuerte a las 2. Venga, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sin que me diera cuenta yo, tal vez el miedo no dejó que apareciera y creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyensa. A decirte nada, pánico porque me rechazara, como una semilla que no puede ver la luz, hundió sus raíces mucho más profundo aún. Y te miraba y te esperaba. Y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara. ¿Está la familia en crisis? Una pregunta tan simple y sin embargo capaz de dividir aguas. ¿Por qué hay tantas mujeres solas? ¿Las personas que deciden vivir solas son en sí mismas una familia o tiene uno que tener pareja? Dentro de poco tendremos que hacer el día del orgullo del soltero y la soltera, porque esta es una deturpación también que crea la sociedad. No sé si os habéis fijado. Es como que el que está solo tiene una cosa así como algo le pasa, algo raro le tiene que pasar porque la cosa es como estar en pareja, ¿no? Esa es otra más que podíamos meter, ¿no?, en el abanico de las discriminaciones. Estamos hablando con Valeria Paván, estamos con Alfredo Grande, estamos con Marcelo Sumtain, que está al teléfono. Marcelo, gracias que estás ahí aguantando el tirón desde el teléfono.
Y estamos hablando de la familia y hablamos con Milagros, que está a la otra línea telefónica, al otro lado, que nos ha llamado a la radio. Milagros, buenas noches. Hola, buenas noches, Marilo. Siempre llamo, siempre saludo, siempre te escucho. Amo este programa, lo amo. Es amor verdadero el que le tengo. Disculpa Mira, el retraso, te hemos tenido mucho tiempo esperando. No, por favor. No, mira, yo tengo una hija que es lesbiana, tiene 25 años. Y yo estoy en un medio de una familia homofóbica. Mi mamá, bueno, vos me conocés, yo he llamado varias veces. Mi mamá es española, se crió con una moral franquista, que ella tenía una amistad maravillosa con mi hija, incluso mi hija estuvo distanciada de mí por causas que nada que ver, y ahora está distanciada de mi mamá porque mi mamá dice que es un ente. No me digas. Sí, no la quiere ni hablar, ni ver. ¿Por qué es lesbiana? Porque es lesbiana y porque se declaró lesbiana. Yo ya lo sabía hace mucho, porque fui, a pesar de las diferencias que tenemos en otras cosas, porque yo soy discriminada por bohemia y feminista, porque no soy esa madre típica que prepara la leche, que se levanta temprano, soy escritora, y yo soy heterosexual, pero yo toda la vida dije que a los hijos hay que esperarlos, entonces siempre me preparaba. Yo me preparaba para que fueran down, ¿me entendés? Es como que decía, bueno, lo espero, o sano, o enfermo, o como sea, para que cuando él me pregunte yo le diga, te esperé así como sos. Y siempre tuve el presentimiento de que iba a tener un hijo gay. No sé si es que yo, como soy muy feminista, a lo mejor ella estudia psicología, que a lo mejor fui yo un poco promotora, pero porque aparte yo soy perdí a mi papá cuando tenía 15 años y soy muy como autosuficiente, muy masculina, a pesar de ser heterosexual soy de pensamiento muy masculino, pero yo no entiendo la discriminación en el sentido de que no somos ni los heteros ni los gays, somos el género humano, ¿me entendés? Uh-huh. Sí, claro que sí. Y cuando ella decidió confesarlo, no se lo dijo ni a sus mejores amigas, no se lo dijo a mí, me vino a buscar a mí, a contarme a mí. Y mi concepto de familia es la estabilidad en el sentido de que el amor de una pareja, o sea, yo creo en la pareja, en la individualidad mucho no me calza, pero bueno, por ahí es otra opción. Pero yo lo que creo es, siempre le digo, en la estabilidad, en decir, bueno, cuando vos encontrás la pareja y el amor verdadero, defendelo, cuidalo, alimentalo cada día. Pero a mí no me importa que sea con otra mujer, porque ¿cuántos matrimonios de heteros hay que son una porquería? Si no hay amor, no vale nada la pareja. Y yo adoraría tener nietos y no veo que haya ninguna ausencia de modelo masculino, porque puede estar el abuelo, puede estar el tío, o sea, ¿por qué un modelo? No sé, mi concepto de familia es la estabilidad, es que ella, si encuentra una pareja, porque hasta ahora ha tenido un par de experiencias malas, que la defienda, que defienda ese amor, como lo defiendo yo, como lo defiende cualquiera que está en pareja, por defender el amor como una cosa que es todo, el mundo es amor, Dios es amor. Y el problema es que en mi familia son todos homofóbicos. Mi hijo mayor, que tiene 28 años, es homofóbico. Para que lo dijera un poco tuve que prepararlo, ponerlo en vinagre. Mi marido, bueno, lo tuve que preparar como si lo preparaba para la primera comunión. Y ahora yo de a poquito, tengo 2 hijos, uno de 14, más chiquito, y una nena de 8, y de a poco les voy inculcando ese sentimiento de que, o sea, no se trata de discriminar, de decir nosotros los heteros, ustedes los gays, yo voy a la marcha de orgullo. No, yo estoy orgullosa de ser humana, y ella es humana como yo, y fue humana de la pareja que fue, y si se pelearon fue
una vez incluso yo le dije, ella tuvo una pelea muy grande y se sentía muy mal, yo decía que ella estaba tomándolo como ella estaba haciendo la discriminación. Ella tenía que entender que era una discusión de novios, como he discutido yo y como han discutido parejas de gays masculinos, ya te digo, de heteros, como de lesbianas, que ella misma lo tomaba como distinto, como que porque eran dos mujeres la discusión era distinta. No, era una discusión de novios, ¿me entendés? Pero yo pienso que es que en esta sociedad que estamos es mucho más profunda de lo que parece la discriminación. Milagros. Sí, no, dime, perdona, que te he interrumpido, perdona. Sí, no, es que ella misma a veces se autodiscrimina en ese sentido. Es como que lo suyo va a ser de una vivencia diferente. No, va a tener que limar asperezas como lima uno cuando se casa con un tipo, o el noviazgo, o sea, no son toda la vida, a pesar de que mi mamá me educó con un libro de misa que se llama Áncora de Salvación, que es de la época de Franco, que es un horror, me parece hecho por Torquemada. Yo no sé por qué, siempre en ese sentido fui muy amplia, no vi diferencias, ni trabas, ni nada. Lo que sí veo es que acá, por ejemplo, yo vivo en un pueblo, ella se fue a vivir a una ciudad que queda a 50 kilómetros, acá es una homofobia terrible, es el maricón, el trolo. Yo no, la verdad que me asqueo a veces, de la forma en que lo toma la gente. No sé si está bien. ¿Te sientes orgullosa de tu hija? Por supuesto que me siento orgullosa de ella, como me siento orgullosa de cualquiera de los demás, porque no entiendo, yo no veo una diferencia. Yo creo en el amor. Muy bien. ¿Algún comentario, Alfredo? Que me parece muy valioso realmente, ¿no? Con una madre franquista y tan represora, haber tenido la capacidad materna de poder tolerarse diferente y tolerar la diferencia en la hija, ¿no? Lamento la abuela que tiene esta chica, pero bueno, siempre se puede cambiar un poco. Realmente es terrible, ¿no? El daño que hacen los mandatos y los prejuicios en la construcción de una persona son terribles, ¿no? Muy bien. Gracias por tu llamada. No. Milagros, y por tu testimonio. Gracias a ustedes. Venga, buenas noches. Y un beso grande. Un abrazo. Buenas noches. Chao, hasta luego. Un abrazo. Vamos a escuchar algunos comentarios de nuestros oyentes. Soy Ana María, de La Plata. Yo creo que hay muchas amigas transexuales que tienen hijos y son promiscuas totalmente y siguen conviviendo, y los hijos saben perfectamente que los padres o son infieles y no les importa nada. Así caen en la droga y en las demás cosas, y en la homosexualidad. Y también hay familias que son homosexuales y crían hijos normales, porque esos son los hijos del amor. Por eso creo que no, la diferencia que están haciendo es discriminación. Hola Mariló, te habla Laura de Floresta. Desde que escucho tu programa y entendí que la sexualidad cada uno la debe vivir como la siente. Ese es he llegado a esa conclusión a los 74 años. Te mando un beso grande y te digo que tus meditaciones tienen mucha sanación para mí. Muchas gracias, Dios te bendiga. Buenas noches. Yo les quisiera decir lo siguiente. Dios perdona siempre. Los hombres perdonan a veces. La naturaleza nunca perdona. Lo que es antinatural es antinatura. ¿Por qué algunas personas sexualizan el amor y la amistad? Bueno, buenas noches. Muy interesante, ¿no?, lo que están comentando. Pero la figura del niño, yo lo vería no tanto como los derechos de los padres, las dos mamás, por ejemplo, porque la figura masculina va a ser el abuelo, seguramente. Con respecto al niño,
la libertad del niño de tener un futuro, de acuerdo al futuro que se le presente, esa libertad que tienen todos los seres humanos al nacer. Entonces, desde la perspectiva del chico, en la sociedad actual le va a faltar la figura del padre. La figura del hombre la puede cumplir el abuelo. Entonces, no pensar tanto el derecho que tiene el homosexual de adoptar a un chico, sino pensar en ese chico los derechos que tiene de nacer de una manera no cuestionada por nadie. Muchas gracias. Yo soy Ernesto Berterotti desde Quique. Mariló, qué programa esta noche, realmente es de un aprendizaje espectacular, porque lo que no vivimos en la familia homosexual, estamos totalmente desinformados de todo lo que está pasando y las cosas que pasan y lo que escuchamos. Estoy realmente por un lado comprendo y es un shock que esta noche estoy pasando lo que tocas temas de otra naturaleza. Sigo escuchando y esperemos que pueda dormir esta noche. Sí, buenas noches, mi nombre es María. Esta pregunta es para Alfredo Grande. En la antigüedad, digamos, la homosexualidad era tomada como una circunstancia natural. Es decir, hay como un corte tajante en algún momento de la historia, digamos, como una barrera que, no sé cómo, no tengo las palabras exactas en este momento para explicarlo, que divide hace esta división tan tajante entre hombre y mujer, digamos, ¿no? Me gustaría si él puede ampliarlo un poquito más, porque yo estoy un poco confusa al respecto, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con esta división de lo humano entre femenino y masculino. La 1:21, Alfredo. Bueno, yo esta noche tampoco voy a dormir fácil, ¿no? Porque realmente creo que para todos, por lo menos para mí, todo esto es muy apasionante, ¿no? Pero en relación a lo que decía la oyente, creo que en realidad la discusión para mí de base es mandato o deseo, ¿no? Es decir, la mujer ha cargado y sigue cargando el mandato reproductor. Hay una institución que atraviesa la cultura, que es la institución de la monogamia, que es una institución también digna de todo un programa, y que tiene que ver con el control por parte del varón del producto, ¿no? Es decir, la única manera de saber que ese hijo era de él era a través de la monogamia. Entonces, en la antigüedad se dice, yo no soy experto en el tema, pero de que evidentemente había una sexualidad reproductora y una sexualidad del placer. Es decir, esto después se institucionaliza de tal manera de que es la mujer la encargada de sostener la procreación, el cuidado de la prole, no puede tener relaciones con otro hombre porque en ese caso el origen de ese niño sería incierto, y en cambio el varón, una vez asegurado ese coto de casa que es la familia patriarcal, podía tener aventuras transhumantes por otros lados. Evidentemente el ADN también contribuyó mucho a que esta paternidad irresponsable fuera duramente sancionada y cuestionada, y la mujer ha avanzado francamente en sus derechos, ¿no? Entonces, las sexualidades hoy, en el hombre y en la mujer, tienen un nivel de democracia, por así decirlo, muchísimo mayor que en cualquier otra época de la humanidad. Esto es un avance de la mujer sobre su propio cuerpo, sobre su propio placer. El placer siempre ha sido patrimonio cultural del varón. Hoy no es patrimonio cultural del varón, también es patrimonio cultural de la mujer. Yo me acuerdo cuando se discutía el tema de los hijos de padres separados. Yo una vez pregunté, ¿y qué pasa con los hijos de padres no separados? Porque todo el valor de la prueba era que era patológico separarse por los hijos. No te separes por tus hijos. Bueno, siempre ha habido para la cultura represora excusas para que la gente no haga lo que tenga ganas de hacer y que la gente haga lo que se debe hacer. Eso dictado por algún tipo de moral represora que cada época tiene la suya, por supuesto, ¿no? Valeria, tú tienes un estudio sobre, lo titulas La familia contemporánea, lo he leído, 20 y tantas páginas, me parece. Bueno, si nos tuvieras que hacer un resumen de la familia contemporánea, ¿qué nos dirías? ¿Conseguí despertarte?
de golpe, ¿no? Bueno, un poco, digamos, el objetivo fundamental de ese trabajo era tratar de pensar, digamos, tanto a la familia y a la sexualidad como por fuera de la naturaleza, ¿no? Tratar de explicar que los seres humanos, digamos, estamos atravesados por el lenguaje antes de nacer, con lo cual no tenemos prácticamente nada de naturales, ¿no? Entonces, a partir de ahí poder empezar a pensar que la sexualidad es una compleja construcción psíquica, ¿no? Social y cultural, y bueno, donde la naturaleza la verdad es que interviene poco, y lo mismo, digamos, debemos pensar en la misma dirección el concepto de familia, el concepto de parentalidad, digamos, como vos me señalabas antes, ese párrafo, hay una parte, ¿no?, que hablas, que dices no que el hombre hace padre, nos hace padre el mero hecho de ser de padre gestar biológico, un hijo o engendrarlo o parirlo, digo, ahí se da un acto social que es lo que, digamos, permite que se produzca la parentalidad, ¿no? Si no, no se entiende por qué hay chicos que se mueren al nacer, que no han sido, digamos, tomados por hijos por nadie. No, un poco ese es el objetivo, ¿no? Y entonces, digamos que familia es la familia que uno se arma, digamos. Nosotros tratamos así quería que cerráramos, por lo menos con vosotros, porque tengo otros invitados, pero no usamos ninguna definición de familia, digamos. La familia es ese entorno que uno se arma, con el que uno intercambia relaciones afectivas, amorosas, económicas, políticas, sociales, etcétera, y para cada quien, digamos, tendrá la conformación que más convenga a su deseo, a su necesidad, digamos. Familias existieron siempre de muchos tipos, digamos, en este momento hay una visibilización más importante que en otras épocas, digamos, ahora, como decía Alfredo, antes pensábamos en los hijos de separados, después en las madres solteras, ahora en los hijos de padres gays o lesbianas, digo, y vamos a tener que empezar a pensar en los hijos de madres y padres transexuales, que también es otra realidad que llega al consultorio y que circula, digamos, por la sociedad, y bueno, son cuestiones de las que hay que hacerse cargo. Una última pregunta. Sí. ¿Todo está bien? Para mí sí. Para ti. Para mí sí. Para ti sí. Para mí sí. Para ti, Marcelo. Mira, yo creo que todo está bien siempre y cuando, como dijo Valeria y como dijo Alfredo, se cumplan, hablando desde el lugar que alguna vez ocupé de niño o niña, siempre y cuando se cumplan las funciones maternas y paternas, y siempre y cuando nos dediquen el tiempo y el amor que todos los seres humanos necesitamos. E incluso ahí no todo estará bien. Incluso ahí vienen los límites, incluso ahí empiezan las realidades. Bueno, hay que contextualizar el todo está bien. Claro. De cualquier manera, siempre hay que recordar que en este momento los actores sociales estamos reclamando protección legal para parejas de dos, aclaro por las dudas, de dos. Ese es el modelo al que todavía no le hemos escapado. Sí, bueno, en principio por lo menos es el modelo del que estuvimos hablando, un núcleo familiar. El Estado protege a dos personas. Si existe más gente en ese núcleo, llámese tíos, amigos, abuelos, bueno, bienvenido sea. Así que el todo está bien, entiéndase en ese contexto, pero así incluso no todo va a estar bien. Bien. Alfredo, ¿algo para cerrar, para terminar? Muy brevemente, vos preguntabas lo de familia, yo creo que la familia es la dimensión vincular en la construcción de la subjetividad, y esa dimensión vincular remite a lazos de parentesco que no son necesariamente de sangre, sino que son de afinidad. Entonces el pasaje de un parentesco biologizado o natural, ¿no?,
sangre de mi sangre, bueno, todo eso, hijo de mi hijo, a un parentesco por afinidad que tiene que ver con la elección y tiene que ver con el deseo. Y lo que vos señalabas de la soledad, de las personas solas, sí. Sería por otro momento, bueno, pero diferenciar lo que es estar solo de lo que es estar abandonado, ¿no? Es decir, hay una soledad que puede ser una elección, pero hay personas que están solas porque han sido o se sienten por ellas mismas abandonadas, y eso realmente no está tan bien, ¿no? Quiero cerrar esta pequeña tertulia porque continuamos. Ahora vamos a hablar de los cuentos para niños de las nuevas familias. Quiero cerrar con parte de un email que me ha mandado esta tarde Marta Dillon. Ella es directora del suplemento de género y diversidad sexual, página 12, como todos sabréis. Marta tiene una mujer, una compañera, y tiene 2 hijos, uno que ha parido ella y otro que ha parido su compañera. Y yo le preguntaba, ¿qué va a pasar si te separas un día de tu compañera y no puedes ver a tu hijo? ¿Qué es tu hijo? ¿Qué sucede? ¿Cómo te sientes ante la legislación argentina? ¿Cómo lo vives? Y me dice, sobre la legislación, obviamente, me siento desprotegida. Para la ley, mi hijo Furio es cualquier cosa menos mi hijo. Si algo le pasara a mi esposa, quedaría totalmente desprotegido o con destinos inciertos. Y además, en el día a día, pago impuestos como si fuera una persona soltera, cuando en realidad tengo una esposa, que es cineasta, como todos sabemos, y un hijo. Gastos en guardería, gastos en médicos, en fin, ¿qué te voy a decir? Tampoco puedo faltar al trabajo porque ellos enfermaran, porque mi hijo enfermara, porque no tengo la licencia como madre. Y no nos unimos civilmente ni cuando nació. Bueno, esto es lo que ella nos decía, que es la realidad que va a hacer que los dirigentes se tengan que poner la pila. No hay otra. Gracias a los 3 por estar aquí. Gracias. Buenas noches. Venga, buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches, chao. La 1:32 esta noche, un poco monográfica sobre las nuevas familias. Las familias que ya están, que se están blanqueando y que están de alguna forma generando una gran controversia en la sociedad, pero que por otro lado están haciendo que inevitablemente tengamos que abrir nuestras mentes y evolucionar, porque no hay otra. Proponen cuentos gays para niños. Grupos religiosos en el Reino Unido han manifestado su rechazo ante una iniciativa gubernamental que consiste en distribuir cuentos y libros que aborden el tema de la homosexualidad y padres homosexuales para niños. Yo ya he leído algunos de esos cuentos. El rey y el rey, un rey que se enamora de uno de los hermanos de la princesa, no de la princesa, es muy gracioso el cuento. La astronauta, una niña que va al espacio y cae enferma y es atendida por sus 2 madres, Laura y Nenei, y con Tango son 3, 2 pingüinos varones que se enamoran. Así que el zoológico les regala un huevo de donde nace Tango, el primer pingüino con 2 papás. Hay libros absolutamente, cuentos maravillosos.
sobre esta temática de la que estamos hablando esta noche. Quiero presentaros a Gabriel Oviedo, periodista y director del portal sentidog.com. Gabriel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariló. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aprovecho para saludar a Marcelo, Alfredo, a Valeria, si Valeria aún sigue ahí. Ya salieron todos. Ya salieron bueno. Todos, pero bueno, sabían que ibas a estar por aquí y me imagino que también todos ellos te mandan un saludo fuerte. Justamente iba a hacerle una pequeña preguntita a Valeria sobre algo que surgió esta tarde y que veo que la mayoría de los oyentes están planteando acerca de si un niño sale gay por tener padres gays. Casualmente, si puedo hago una intervención que no tiene nada que ver con el tema de los cuentos, porque bueno, casualmente hablábamos con César Sigliuti hace un rato en la tarde. Salió el ex psiquiatra del periodista Juan Castro a decir que Juan Castro había sido abusado por su padre y que por eso había sido homosexual y por eso también había caído, por ese drama, había caído en la drogadicción. Y lo cual es un poco también lo que pensaban homofóbicamente muchos de tus oyentes que escuchaba recién, porque bueno, tanto, yo voy a hablar en primera persona, yo como muchos millones de homosexuales en el mundo hemos tenido una infancia feliz, una familia tipo... ¿Tú eres homosexual, Gabriel? Sí, yo soy homosexual, orgulloso de serlo y la verdad con muy buenas historias, tanto amorosas como de familia. La verdad que no entro dentro del prototipo dramático que pretenden decir y seguramente este psiquiatra por no ir preso por abandono de persona u homofóbicamente por abandono de persona, casualmente ahora sale con esto y la verdad que es muy grave que incluso siga atendiendo, ¿no? Bueno, quería hacer ese comentario y bueno, podemos hablar ahora de los cuentitos. Sí, bueno, vamos a ver. Gabriel, no llegaron a publicarse. No. Pero tú... Bueno, tú llevaste a cabo un proyecto que es la de una serie de cuentos con temática sobre la homosexualidad, padres, madres de niños gays en Argentina, ¿verdad? No hemos llegado a la publicación, primero porque es una tarea muy ardua y porque aquí no ha habido todavía ninguna editorial que lo quisiera llevar adelante. Bueno, vos los has leído algunos. Sí. Y estábamos incluso manejando muchas cosas como esta que comentabas recién que pasó en Gran Bretaña, acerca de la oposición religiosa, no solo la católica, porque siempre, bueno, la católica en este país es la primera que pondría el grito en el cielo, pero no solo ellos, ¿no? También están, bueno, las diferentes religiones, los mormones, los judíos, etcétera, que respetan la homosexualidad, pero hasta ahí. Y realmente hicimos un concurso, una convocatoria en el año 2005, la verdad con gran éxito, porque llegaron 108 cuentitos para hablarle a los niños de familias o de sentir diferente, ¿no? Bueno, tuvisteis el apoyo de casi 40 organizaciones, ¿verdad? 38 organizaciones a lo largo de toda Latinoamérica y casualmente la red LGTB de Amnistía Internacional apenas lanzamos el concurso se comunicó con nosotros que ellos querían ser coorganizadores de este concurso y del evento de presentación, así que la verdad hemos tenido un apoyo muy grande y muy interesante de la, ¿cómo diría?, de la diversidad de organizaciones, ¿no? Porque no solo la red LGTB de Amnistía como derechos humanos, sino también grupos de padres que necesitaban estos cuentos para cuando ya notaban que sus chicos eran diferentes a la mayoría, ¿no? Casualmente hay una organización que se llama PIFLAG, Padres, Familiares, Amigos de Gays y Lesbianas, que aquí se reúnen en Buenos Aires el último fin de semana de cada mes, y una de las mamás organizadoras
comentaba que qué falta le hacían estos cuentos, porque ella se dio cuenta que su hija era lesbiana desde los 4 años, que le gustaba... ¡Qué bárbaro! Claro, que le gustaba jugar al fútbol, ser la famosa marimacho o nena varonera, ¿no? Entonces, y ella ya lo asumió y, bueno, la quiere, la apoya, la hija. De hecho, la hija es árbitro. Entonces, yo la conozco, Romina, y la verdad, una mujer increíble. Y bueno, y cuenta con todo el apoyo de la mamá. Y muchas veces los padres se encuentran con que la sociedad te prepara para tener un hijo con un título, una familia normal, hijitos y ya está. Y los padres a veces no saben cómo reaccionar ante un hijo homosexual o cómo acercarse. Ya. Y también nos pasa a nosotros como hijos, que nos sentimos diferentes muchas veces y no hay literatura... No, y luego lo importante que es para un niño, lo importante que es para un niño que tiene 2 madres o 2 padres, tener cuentos donde él se siente reflejado. Seguro. Es que eso es importantísimo, porque es su realidad. Nosotros hacemos esa realidad anormal, atípica, diferente, pero el niño ve normal lo que se le muestra como normal, ve habitual lo que se le muestra como habitual. Como decía Pedro Cerolo hace un rato, la necesidad de construir, bueno, que de hecho fue el lema de la Marcha del Orgullo este año, una escuela sin armarios, ¿no? No existe bibliografía, ni tampoco existe contención para los niños que van a una edad escolar primaria, por ejemplo, y empiezan a ver, bueno, mamá, papá... y siempre el modelo heterosexista, sin, como se comentó durante todo el programa, ¿no? Que hay diferentes tipos de familias, por ejemplo, lo que le pasaba a Flavia y a Mariana, o diversas familias que vienen diferentes. Y el concepto de familia, bueno, se ha ido ampliando. Por ejemplo, yo siempre planteo el hecho de si una pareja heterosexual no se llama familia, como muchos te plantean, ¿cómo se puede, pero una pareja homosexual no se puede llamar familia, ¿cómo se llama una pareja heterosexual que no puede procrear? O sea, estamos en el mismo punto, porque muchos dicen que el fin de la familia es la procreación, y no es así, y son diferentes tipos de familia, y por eso existe la adopción. No hay prueba alguna todavía, a menos que ocurra esta noche, de que necesariamente un hijo criado por una pareja homosexual salga homosexual, y no la hay, porque de hecho... bueno, alguno, innato, ¿no? Me imagino que algún hijo de homosexuales saldrá homosexual, igual que hijos de heterosexuales salen homosexuales. Quiero decirte, es que es por ahí, ¿no? Obvio, pero bueno, yo vengo de una familia heterosexual y mi hermana es heterosexual y bueno, yo soy homosexual. Por naturaleza y por elección, porque muchos decían, uno elige ser homosexual. Uno no elige, uno asume su orientación sexual. Y cuando unos chicos realmente nos hizo falta mucha bibliografía o recrearnos con otras cosas, porque llegas a la edad adolescente y la heterosexualidad impuesta, y sobre todo las bromas, los niños son muy crueles en la infancia. Entonces, la necesidad de estos cuentos pasó en su momento por hablarle a esos chiquitos diferentes, a los padres y a los compañeros de esos chiquitos. Claro, es fundamental, fundamental. Porque los niños en la escuela son muy crueles. Sí, entonces, bueno. Para terminar, Gabriel, ¿qué cuento ganó? El cuento que ganó fue Contracorriente, que lo escribieron la gente de Cogam. Ah, bien. En España, el colectivo gay de España, gay lesbiana. Y la verdad que fue muy muy bonito. Bueno, muchas gracias y te mando un beso grandote. Otro enorme para ti. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. 7 minutos para las 2 de la madrugada. Y quiero cerrar, si me lo permitís, este programa especial que hemos dedicado a las nuevas, a las otras, a las distintas, a las poco habituales familias que ya están aquí, que todos formamos y que todos somos. Quiero cerrarlo hablando de una sentencia de la que me siento enormemente orgullosa y que se ha llevado a cabo en España.
siempre bajo la tutela y el interés del menor, bajo el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Destaco esto porque todas las leyes con respecto a este tema que se han creado están basadas en los derechos del menor. Todas las medidas concernientes a los niños que se tomen por las instituciones públicas o privadas son para el bienestar de los niños, de los menores. Quiero llamar la atención a una sentencia que ha creado jurisprudencia en España, de la Audiencia Provincial de Toledo, de la sección primera de la Audiencia Provincial de Toledo. Es una sección pequeña y es un lugar pequeño, es un pueblecito. No estamos hablando ni siquiera de que sea una sentencia que salió en Madrid. Se trata de una demanda que interpone una mujer, María Ángeles, separada de otra mujer, Mónica, porque ambas tuvieron de mutuo acuerdo un hijo por inseminación artificial. Sobra decir que es la demandada quien se inseminó y dio sus apellidos al niño. Ante la ruptura de la pareja, la madre legal, es decir, biológica, separa al hijo de ambas de su otra madre. Leo textualmente la sentencia, repito, de la Audiencia Provincial. En definitiva, actualmente no cabe duda que la única maternidad legalmente determinada es de doña Mónica, que concedió al menor por inseminación artificial. Sin embargo, el hecho de que la demandante no sea la madre del menor por el momento, hasta que ejerza su correspondiente acción legal, no indica que no se conforme un ámbito distinto del que en la actualidad se lleva a cabo. Vamos a pasar a algunos párrafos. No significa que se haya de suprimir el derecho de visitas, ni tampoco de reducir como alternativa, y se pretende de contrario, que el menor vea esporádicamente a María Ángeles, como una allegada, porque la situación legal lo permita. Así las cosas, y esto es lo que quiero destacar, esto es lo importante, así las cosas, poco importa que exista o no una situación legal de filiación y maternidad legalmente recogidas, pues lo importante para la sala, es decir, para estos jueces, lo importante es que es indudable que para Sebastián, María Ángeles es su madre, no biológica, tampoco legal, pero madre a fin de cuentas, desde el punto de vista que al menor le importa, que no es otro que el de haber nacido y haber conocido a María Ángeles como madre propia desde el mismo día de su nacimiento. Lo relevante no es que María Ángeles, atención a esto, lo relevante no es que María Ángeles se sienta madre del menor o tenga además derecho a reclamar legalmente el establecimiento de dicha situación, sino que el menor siente a María Ángeles que es su madre, y así lo ha tratado desde siempre. Esta es una sentencia que ha creado jurisprudencia en España, repito, de la Audiencia Provincial de Toledo. No es importante que la otra madre tenga derechos, quiera o no quiera. Aquí lo que importa es que para este menor, esa mujer es su madre. Así la ha sentido, así la vive, y ese es el derecho que hay que continuar, que hay que alimentar y que hay que defender. El derecho que el niño tiene, que los niños tienen. Eso es algo de lo que no debemos jamás olvidarnos. Nosotros estamos en segunda instancia, que se dice. Lo importante son los niños, nuestros hijos, que al fin y al cabo son los seres más hermosos, inocentes y maravillosos que tiene el planeta. Nos vamos con el propósito. Agarrar una piedra cada día, una pequeña chinita, una pequeña piedra, irla metiendo en una botella vacía y sentir que estamos con ello, quitándole el sufrimiento a una persona. Ir llenando esa botella día a día y a final de mes llevar esas piedras a un lugar de la naturaleza y soltarlas como semillas para que den libertad y aparten del dolor a quien lo sufre.
Esta noche hemos querido en este programa homenajear a aquellos que luchan, a aquellos que son valientes y también a los que son cobardes y no se atreven y no pueden y no están. Por los que no se atreven a hacerlo, lo hacemos nosotros, que en este momento tenemos las fuerzas de hacerlo. Y cuando nosotros desde aquí no podamos, esperamos que los de allá lo hagan. Porque todos somos uno, esa es la verdad. Este programa se llama La Voz de la Noche. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Un beso muy fuerte. Y como he dicho, los importantes son los niños, nuestros hijos. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Ángel y la guara, mucha compañía. No me desampares ni de noche ni de día. No me dejes sola, que sin ti me perdía. 4 esquinitas tiene mi cama. 4 angelitos guardan mi alma. 2 en la cabecera, 2 en los pies. Y otro que me quiere y me cuida también. Buenas noches.